Buenas noches, gracias a todos por estar nuevamente con nosotros. Estamos en un momento muy difícil. La, esta enfermedad que nos persigue está, creo, en su peor momento. Pero igual acá en Aspecibe queremos seguir uniéndonos y juntando todas las propuestas y el conocimiento que se pueda para seguir avanzando. El mejor medio que tenemos es este espacio virtual. Así es que estamos continuando. Es el segundo caso clínico de este año. Lo va a presentar el doctor Luis Núñez Alvarado, a quien le agradecemos. Y sin más, vamos a continuar con el caso clínico de hoy. El moderador es el doctor Chirinos, a quien les doy las buenas noches y lo dejo para que conduzca este caso clínico. Doctor Núñez, creo que podemos ir avanzando, ya se va a ir integrando seguramente el doctor. Buenas noches. Agradecer a la organización de Aspecibe, al doctor Basurco, al doctor Laos por la invitación. Para mí es un honor poder compartir hoy con ustedes y con todo el grupo. Vamos a ver un caso clínico eh, justo de deformidades, que es un poco controversial, ya lo iremos desarrollando. Vamos a tener la participación de dos médicos que se encargan bastante del tema de deformidades en sus diferentes hospitales. Tenemos una mujer de 13 años, de iniciales MSA, con antecedentes de una menarquia 8 meses previos a la visita, a la consulta, y un síndrome de Klippel-Feil tipo 2, ¿no? El motivo de la consulta es una dorsolumbalgia progresiva, que no sería a la terapia física, al manejo conservador, cedía parcialmente los AINES, una paciente que refería que no podía estar más de 15, 20 minutos parada o sentada porque el dolor era insoportable, constantemente tenía que estar cambiando de posición. Y aparte, la madre refería que había una deformidad progresiva de la columna toracolumbar, pues aproximadamente hace 2 años. Al examen físico, ahí tenemos las imágenes, es una paciente que tenía una jiba central toracolumbar con un signo del talle y Adams positivo, había un reflejo abdominométrico, reflejos conservados, sensibilidad conservada, el reflejo de Babinski y Clonus eran ausentes y la fuerza muscular estaba conservada. A la evaluación funcional del SRS-22 score, tenemos un 3.4 con un 68% de satisfacción. Los panelistas tendrían alguna pregunta, alguna duda sobre el examen físico o sobre la historia de la paciente. Sí, claro. Mi estimado doctor Luis, por respeto, me gustaría que nos hablen más sobre el dolor lumbar. ¿Qué características tenía? Un poco de la semiología, ya que es muy importante definir un paciente con evidencia de deformidad en la columna. Una primera opción es descartar una escoliosis idiopática. Entonces, dentro del dolor es una bandera roja en los pacientes con escoliosis. Entonces, ¿qué características tiene ese dolor? Claro. Audando con el examen, la anamnesis, el dolor era un dolor de más característica mecánica, ¿no? Era un dolor que se aumentaba a las posiciones prolongadas, de repente al esfuerzo físico, al estar sentado, parado constantemente, un dolor tipo hincada, no irradiado, ¿no? No había síntomas neurológicos, no había ciatalgia, el dolor era muy localizado a nivel de la zona toracolumbar, tanto así que la paciente incluso no hacía ya actividad física, pero estaba en la casa semisentada, ¿no? Motivo de el dolor
realmente. O sea, no había otra sintomatología más que el dolor axial. Y ya habían hecho terapia física, habían hecho, incluso la paciente ya semanal usaba inyectables intramusculares motivo de este dolor, ¿no? O sea, ya los medios conservadores habían fracasado. Incluso mencionó que le habían indicado una faja, ¿no? Y con eso algo mejoraba el dolor, pero no ayudaba mucho. Antecedentes de trauma, infecciones, fiebre. Nada, no tenía ningún. El único red flag era el dolor, no que, bueno, no se acentuaba en la noche, al contrario, mejoraba al estar en decúbito lateral más que en decúbito dorsal. Pero la paciente incluso había cambiado sus actividades, que incluso prefería estar echada o semisentada antes que sentada o parada, porque no encontraba una posición de alivio al tener carga en la columna. Hola, hola Lucho, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por la invitación a todos. Hola Edwin. Sí, lo que menciona ¿Qué tal? Edwin es muy importante. La clínica del dolor, una paciente de 13 años, sexo femenino, 13 años, y con esas imágenes, pues en mi país yo pensaría hasta descartar lo contrario, descartar un problema infeccioso, ¿no? La cabeza tuberculosis, que nos dan estas imágenes clásicas también, ¿no? Pero bueno, con el antecedente de la enfermedad congénita que ya me mencionas también, tendría que pensar en otras cosas. Clásico, en este es descartar dolor nocturno, ¿no? Para ver si es un problema infeccioso crónico. Por lo demás, yo creo que no hay nada más que indagar, porque está muy buena la presentación. Sí, también se indagó sobre antecedentes de tuberculosis, tos, enfermedad pulmonar, todo era negativo, no mencionaban, ¿no? También a ver si es que tomaban leche fresca, para si habían tenido alguna infección estomacal previa, tampoco todo era negativo. Así que pasamos a las imágenes, tomamos una radiografía y encontramos esto. Eh, ¿No? Como podemos ver, es una paciente con una deformidad congénita, así fue escoliosis severa a nivel de la charnela toracolumbar y con múltiples malformaciones a nivel de la región cérvico-torácica proximal, ¿no? Podemos observar que ya estaba completando un signo de Richter 3-4. Y bueno, ¿alguna opinión sobre la radiografía? Bueno, lo que te podría comentar es, a pesar de la gran cifosis toracolumbar que tiene, ¿no? La paciente todavía mantiene un equilibrio tanto en el plano sagital como en el plano coronal. Bueno, lo que pasa es que la mamá me dijo que le habían dicho cuando era más pequeña que tenía un problema ¿cómo se llama? De vértebras malformadas a nivel del cuello. No me dijo exactamente que era un Kipper fail, pero al ver, porque la niña tenía limitación de la movilidad del cuello. Entonces, cuando yo la examino, veo que está limitada. Le pregunto a la señora si es que desde cuándo está limitada. Me dice, no, doctor, ese es desde siempre, ¿no? Me había dicho que tenía unas, unos huesitos fusionados, unos huesitos pegados, me dijo, ¿no? En el cuello, que decía era de nacimiento. Lo nuevo entonces es la deformidad a nivel toracolumbar. Claro, porque incluso yo le pregunté sobre el cuello, me dijo, no, sí, sí, así estaba, mijita, dice, no, el desbalance de los hombros incluso no era el motivo de molestia porque ella ya lo asumía como tal, ya lo tenía de tiempo probablemente, y no, ese no era el problema era el dolor, ¿no? Cuando la examinas, el El dolor problema, tiene Lucho, localización. No te escuché bien, discúlpame. Dale, dale, doctor Negra. discúlpame, Edwin. ¿El problema era el dolor o también la evolución progresiva de la cifoescoliosis, Lucho? Porque, o sea, es Ambos evidente, realmente, ¿no? ¿no?
Ambos realmente, o sea, Yo también quedo en la duda lo que dice Edwin, si la cifoescoliosis ha sido, no sé, evolución rápida o es una evolución desde la niñez, porque ya tiene 13 años, ¿no? lo que mi mamá me dijo que hace más o menos 2 años empezó a notarse el bultito y que hace 2 años, inclusive en el último año, el crecimiento había sido mayor. Y justo coincide con 8 meses de la menarquia, ¿no? Que inició. Porque, Es lo te digo por qué, que la mamá porque, documenta. o sea, si todavía tiene, o sea, no tiene ningún compromiso neurológico, eso nos habla que pues, puede ser crónico, ¿no? Si es agudo, pues es diferente, ¿no? Creo que con esa cifoescoliosis tendríamos que ver algún compromiso neurológico, ¿no, Edwin? ¿O qué opinas? Claro, llama la atención porque si este es algo congénito y asumiendo que tiene una malformación vertebral, la progresión o la velocidad del cambio de la deformidad pues son en los picos de crecimiento, pero entiendo de que esta deformidad ha sido más notoria o antes de la menstruación, cuando ya pasó su pico de crecimiento, tiene algo de Claro, crecimiento y ahí es donde más se ha notado. Entonces, esto es típico, obviamente, de las malformaciones congénitas que muchas veces las mamás o los papás no se dan cuenta cuando el niño tiene malformaciones o deformidades sutiles que no se notan y cuando empiezan el pico de crecimiento de la adolescencia o cuando son más severas, ¿no? Antes de los 5 años o en la adolescencia es donde realmente se nota o se da a manifestar la gravedad del asunto, ¿no? Pero lo que, insisto, lo que no cuadra es el olor, ¿no? Además veo acá también en las radiografías que hay espina bífida, ¿no? Hay una malformación del arco posterior a nivel del L5. No logro ver si hay alguna alteración en las PARS que pudiera también explicar. Por eso preguntaba si el dolor tiene localización. ¿Es un dolor a nivel toracolumbar, lumbar, torácico alto? claro. El dolor sí era netamente toracolumbar, ¿no? Incluso había mucha contractura paravertebral en esa zona. En la zona del lumbar inferior o torácica alta no, no mencionaba dolor, tampoco al examen físico presentaba dolor ni contracturas. Todo era ubicado en la zona toracolumbar. Entonces, prosiguiendo con el caso, tomo las tomografías, la tomografía de espiral multicorte, y veo esta imagen, ¿no? Que pareciera, pues, una malformación, si bien se ve una malformación vertebral, ¿no? Me llama la atención esta imagen como que de condensación ósea, ¿no? De aumento de densidad ósea. Ahí podría estar en cierta manera explicar eh, que esto no es algo que sea congénito. Bueno, me da la impresión de que hay un componente de base que podría ser sí, una malformación congénita, pero esta alteración en la señal, que hablamos de esclerosis a nivel de los end-plate, incluso aumento de la intensidad de la densidad en la tomografía, del plate y cambios, se podría decir alteraciones en los discos, me hace suponer mucho que este es un proceso infeccioso como un diagnóstico diferencial y nos ayudaría mucho una resonancia, porque esas lesiones hasta podría decir o con realce que no se ven en las vértebras anteriores, asumir es un proceso infeccioso asociado. Y en segundo plano, pues yo pensaría que ese dolor sería por cambios degenerativos, porque de la deformidad, a pesar de los 13 años que tiene, ¿no? Podría pensar alteraciones discales, porque pacientes con deformidades presentan en la edad, ya adolescencia, adultez, aceleración de cambios degenerativos a nivel discal. Entonces eso también sería causa de dolor. Entonces ahí tenemos ya varios diagnósticos diferenciales, creo yo, que nos ayudaría a definir con una resonancia y sobre todo algo también que teníamos de tener en cuenta de los pacientes con deformidades, a medida que van creciendo, utilizan mecanismos de compensación. Hay una hiperlordosis también y eso causa sobrecarga muscular y también dolor mecánico. Exacto. Eh, Acá están más o menos las tomas axiales, donde se ve más deformidad y degeneración que algún cambio
infeccioso. Acá vemos también las imágenes en 3D, que nos ayudan un poco a visualizar un poco mejor la estructura. Y con respecto a la resonancia, lo que pasa es que la señora tenía las resonancias en físico. Lastimosamente se me perdió el archivo de las imágenes, pero lo que me acuerdo de las imágenes es que eran más cambios degenerativos, no que cambios que podrían inducir una infección, ¿no? Eran más cambios degenerativos, incluso eso lo confirmamos después también, y no había un proceso infeccioso per se o antiguo, ¿no? Y no era lo único, las alteraciones, pues, ¿no? De ahí empezamos a hacer el balance, las mediciones, donde vemos que había la deformidad en el plano, por bien no era muy marcada, la deformidad en el plano sagital era bastante marcada, ¿no? Y acá vemos un balance sagital negativo, con una cifosis toracolumbar segmentaria severa, más de 90 grados. Y como bien dijo el doctor Torres, ya habían bastantes mecanismos compensatorios, ¿no? Como una lordosis mayor a 60 grados, un mismatch más de 10 grados, una cifosis de 76 grados, ¿no? Ahora, ¿alguna opinión al respecto? A mí me gustaría, antes de continuar con el tema del alineamiento, me gustaría, ya que ustedes hacen muchas deformidades, tanto en pacientes pediátricos, ¿qué tanto ven cambios degenerativos en pacientes con deformidades a edades tempranas? Edwin, Cuenten, Luchito Neira, en tus un poquito más casos. fuerte. A ver, no sé si me escuchan ahí. Les preguntaba de que ustedes manejan sus pacientes, bastantes pacientes con deformidades. ¿Qué tan frecuente es la degeneración, la enfermedad degenerativa discal en los pacientes con deformidades, ¿no? Y eso lo ven tanto en escoliosis idiopática como en los otros tipos de deformidades. Bueno, la parte degenerativa, sobre todo lo vemos a nivel de las congénitas que tienen desbalance, sobre todo sagitales más que coronales, ¿no? Sí vemos pues que hay degeneración de los discos, reforzamiento de los emplates, vemos nódulos de Small, hernias de Small, vemos esos cambios, ¿no? Incluso un poco de aumento de la señal de las facetas. No en sí una artrosis como tal, pero sí vemos que hay sufrimiento, edema facetario, ¿no? A nivel de las, sobre todo a nivel de las partes distales próximas a a la deformidad congénita, ¿no? Y bueno, también se ven estos cambios de la formación, ¿no? Tipo acuñamiento, ¿no? Porque imagino que la carga mecánica hará que haya constante, hará que haya microinfartos a nivel del cartílago de crecimiento y se produzcan estas deformaciones. Esas imágenes que mencionó Lucho de la tomografía, voy a hablar un término como imágenes escleróticas, pero no es eso. Se ve mucho en pacientes con enfermedades Shewelman toracolumbares, ¿no? De las uniones toracolumbares. Y sí, y esos son los que modifican más el balance sagital que habló Edwin. Y característicamente estos pacientes tienen mayor sintomatología que es dolor. ¿Ok? Ahora, es clásico ver en una escoliosis estos cambios. No es clásico. No es clásico. ¿Ok? Sí, tenemos que pensar en otra cosa. Ahora,
clásico que el disco intervertebral pues tenga variaciones, ¿no? Porque recordemos que el disco intervertebral es un cojín, ¿no? Es un amortiguador, pero que tenga cambios degenerativos y que esos cambios degenerativos se vayan a reflejar en un estudio de resonancia magnética o un estudio de tomografía es muy poco frecuente, o por lo menos yo no lo he visto. Otra cosa es la enfermedad de Shegerman, que es una enfermedad que compromete el emplay, ¿ok? Es una enfermedad que compromete el disco intervertebral y los emplay. Entonces, no sé si eso es, si tienes algo que opinar, Edwin. No, sí, claro, que no es frecuente, pues los pacientes que tienen deformidades que tengan cambios degenerativos, excepto aquellas escoliosis del adulto que han tenido las escoliosis idiopáticas que progresan de escoliosis que no son sido tratadas durante la adolescencia. Muchos de Claro. ellos tienen cambios degenerativos discales y ahí la sintomatología ya, la clínica cambia, no es deformidad, es dolor. Pero es a eso donde un paciente de 13 años, ¿no? Que tenga cambios degenerativos no es frecuente. No es frecuente y los cambios que se observan en los template que hemos visto en las tomografías, pues ayudaría mucho, creo, una resonancia con contraste para definir esas lesiones que son, de qué se trata, por qué los tiene, ¿no? Ahora, asumimos que esa sea la causa del dolor, pues también, pues, ¿no? Nos quedamos con la duda. Claro. Edwin, ¿no? Sí, justamente. El balance sagital negativo de dolor, Desbalance, sí. Desbalance, sí. negativo. Sí, sí, considero que sí. Incluso en mecanismos compensatorios que se usa. Pero no es un dolor como el que refiere el paciente, ¿no? Que es un dolor realmente intenso, agudo, discapacitante, incluso por momentos. Eso como que es un tema que en las enfermedades degenerativas, sobre todo en los pacientes con deformidad, no se ve muy, muy frecuente. Sí, pues como le digo, lastimosamente no tengo las imágenes actualmente de la resonancia para sacar esas dudas, pero como les digo, no había una mayor información de lo que vemos en la tomografía con las imágenes. Como les digo, yo sí he visto cierta degeneración en los discos, pero que son muy próximos a la gran deformidad sobre todo a nivel de las deformidades a nivel de la sagital, ¿no? Pero no son tantos como, obviamente, las deformidades del adulto, como menciona el doctor Torres. Entonces, acá tenemos un resumen del caso. Una cefalescoliosis congénita rígida dolorosa, una hemivértebra T2L1, antero-posterior, un desequilibrio sagital negativo. Y la gran pregunta es, ¿qué hacerle? ¿Un manejo conservador o un manejo quirúrgico? Luis, ¿me permites? Sí. Disculpe, al inicio no tuve la oportunidad de involucrarme con la presentación, lamento y pido disculpas por el caso. En el caso estoy recibiendo opiniones al respecto que me llama mucho la atención porque tú hablas mucho del tema de dolor. Eh, en, lo, en la experiencia que tengo y en los casos que siempre he visto, pacientes con deformidad en edad de crecimiento no se caracterizan por referir dolor. Es más, no hay dolor en la deformidad. Comparto la opinión de uno de los participantes, donde el doctor hace mención que probablemente la causa del dolor sea por la infección, como lo dijo el doctor Torres igual. Es cierto que estamos frente a una deformidad congénita, pero en este tipo de deformidad congénita hay algo agregado, que es la infección. Quiero resumir que si un paciente con deformidad en edad de crecimiento presenta dolor, la característica o lo que le identifica que sea el dolor es por infección o por tumor, más no por la deformidad. Y como se ve ahí, hay lesión de disco, hay esclerosis, todo este conjunto de imágenes que son atípicas hace pensar que a esta enfermedad, esta escoliosis o a esta cifosis congénita, hay una patología agregada que es la infección.
Sí, nosotros también estábamos... Sí, Lucho, en escucho. el chat ha opinado el doctor Eduardo Laos, donde me refiere que el ángulo psicótico congénito por encima de 80 aumenta la posibilidad de dolor por las fuerzas de cizañamiento. Claro, es como lo que mencioné justo en las psicosis toracolumbares, que generalmente estamos hablando de 70 grados para arriba. Una de las características principales es el dolor, ¿no? Por esto, por el proceso de cizañamiento, por el desbalance sagital, por la fatiga muscular, por infinidad de causas, pero no, Justo como nosotros teníamos esa duda, se hizo una biopsia, pues, ¿no? Y no se encontró signos de infección, no creció nada, y lo que sí se encontró, pues, eran más que todo cambios escleróticos, más que un germen o tinción gram, ¿no? Porque esa también era la duda, iniciar antibióticos, tomar una muestra mayor, pero se tomó una pequeña biopsia de esa zona y no se encontró nada. Entonces, ¿qué les parece si dejamos acá el caso? O sea, vamos a hacer a ver, el doctor Laos hizo una pregunta, me parece. Se descartó lo anclar. Sí, no había ninguna patología intracanal, ni había mayores signos de lo que vemos en la tomografía. Doctor Núñez, una Doctor, consulta. Escuché que diga. mencionaron que habían hecho una biopsia a la columna. Sí, Eh, ¿Qué tipo de biopsia fue? ¿Fue abierta, percutánea? Porque depende mucho de eso también el diagnóstico. Muchas biopsias percutáneas son negativas. Y algo que me llama la atención es de que pacientes con escoliosis congénitas debemos de identificar otras malformaciones asociadas. Supongo que no lo manifestó en el caso clínico porque nos enfocamos en lo que es las deformidades, pero tenemos en la plataforma varios médicos que es importante determinar pacientes con deformidades de columna, encontrar otras causas. Es mandatorio encontrar otras patologías asociadas. Entonces, no sé cómo estará el problema del corazón, pulmón, ¿no? Entonces, asumo que deberá ser normal. Si tiene estudio genético también, estos pacientes deben ser manejados de forma multidisciplinaria, no solamente por el cirujano de columna, sino con el genetista, porque encontramos sorpresas, ¿no? bueno, sí, lo manejamos. El genetista nos dijo que no había ninguna alteración a nivel genético. Lo que sí encontramos fue un soplo cardíaco de 1/6 y encontramos un riñón en herradura. Pero aparte de eso, no había otra alteración a nivel de los otros órganos. Y bueno, sí, la biopsia fue percutánea. El doctor Coque me parece que pidió la palabra. mientras que se conecta. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, doctor Coque. Hola a todos, hola a todos. Muy interesante el casito y de inicio da para hacer mucho comentario, polemizar y bienvenido. Todo tiene mucha utilidad. El doctor René Chirinos tiene mucha razón y es muy buen enfoque. Nunca descartar una complicación infecciosa en algo que aparentemente no es infeccioso. ¿Podría poner la tomografía sagital sobre todo para ver mejor la columna, porque la radiografía... Ahí, estamos ante una deformidad, predominantemente es un caso de deformidad, si además hay infección, si además hay cambios degenerativos, ciertamente que sí. Hay cambios degenerativos porque estamos ante un cuadro
de malformación de nacimiento aparentemente, que ha generado precozmente cambio degenerativo. Pero vemos ahí que el canal, no hay una estenosis de canal central, no vemos otras causales de dolor axial, ¿no? Digamos, discogénico, infección, etc. ¿Qué podría explicar dolor axial, una dorsolumbalgia en una paciente menor con una historia de deformidad severa, predominantemente sifotizante? Es precisamente eso, la sifosis. Ahí vemos cambios compensatorios a tan precoz edad, ¿no? Vemos lo que se escribe ya, y eso lo conversamos mucho, obviamente, en los casos degenerativos. Vemos los cambios compensatorios antisifosizantes, vemos ahí la pérdida, la total pérdida de la sifosis fisiológica torácica, vemos una hiperlordosis lumbar. Entonces, para que el cuerpo genere ese grado de, digamos, de casi lordosis torácica, pues es a expensas de estos mecanismos compensatorios que al inicio son musculares. Entonces, el dolor, la dorsolumbalgia, ante la no evidencia de compromiso de canal central, discogénico, infección, a mí es debido a los mecanismos compensatorios para generar esa hipolordosis severa torácica, esa hiperlordosis lumbar, pues eso es a expensas de mucho gasto muscular, el famoso cono de la vida. Y bueno, eso para mí explicaría el dolor que se presenta en este caso. Eso es todo. Daniel, ya que tomaste el tema de los cambios que se ven ahí con respecto al plano sagital, sí es cierto que cuando hay una hipercifosis por encima de 70 grados, viene acompañado de dolor y siempre con una tendencia con la mirada hacia abajo, hacia el suelo, y para compensar esta caída de cabeza siempre tratan de mantener en extensión el cuello y eso significa un dolor crónico. Pero eso no es frecuente en edad de crecimiento, como le hice mención, ¿no? Todos esos cambios que se ve ahí, como bien lo has mencionado, a nivel del disco y cambios de la plataforma, ya genera un problema de inestabilidad. Eso no es una infección reciente, es una infección antigua. De hecho, que una resonancia magnética podía darnos un mejor enfoque. Ahora, la biopsia no siempre va a salir y mucho depende a dónde diriges la aguja y qué es lo que quieres extraer. Y, pues, y si la biopsia lo hizo Luis, no me quedó claro si lo hiciste Luis tú, para saber qué es lo que salió en anatomía patológica, porque uno no puede hacer un cultivo ni de hongos ni de bacterias si uno no tiene una resonancia magnética. Entonces, efectivamente, acá no va a funcionar el cultivo. Lo único que puede ser útil es el estudio anatomopatológico de la estructura que se ha biopsiado para identificar si es un problema, una secuela de una infección que ha alterado mucho más el balance sagital. Luis, ¿qué instrumento utilizaste para hacer la biopsia? La biopsia le hicieron radiología intervencionista, Por ahí. hicieron... Luis, radiología intervencionista definitivamente no tiene la experiencia de un cirujano y déjame decirte que a radiología intervencionista ni siquiera son capaces de extraer una muestra suficiente como para hacer un estudio anatomopatológico. Eso queda como mensaje. La biopsia la tiene que hacer el cirujano. Sí, en esa Sí, parte de acuerdo. sí que pero bueno, al menos la muestra que ellos sacaron, para el anatomopatólogo no dijo que fue insuficiente, sí lograron extraer tejido óseo, pero no había mayores vistas de que haya sido algo infeccioso o algún crecimiento en los cultivos. Si solo con decirte que sacar una biopsia hay que tener experiencia para hacerlo por vía transvehicular y hay que tener mucha más experiencia cuando estás con una patología deformativa de ese tipo, rotado, angulado, con todas esas características. No es que quiera desacreditar la labor del radiólogo, pero ¿qué experiencia puede tener un radiólogo para sacar una muestra de este tipo, en este tipo de afección?
Bueno, eso también depende mucho de los radiólogos, ¿no? Al menos los radiólogos que nos acompañan en el hospital, ellos tienen formación como radiólogos intervencionistas, ¿no? Entonces ellos constantemente hacen este tipo de procedimientos no solamente en columnas, sino en diferentes partes del organismo, ¿no? Y bueno, este, para continuar con el caso, voy a hacer una pequeña presentación de lo que es las osteotomías de columna vertebral, tipos, indicaciones y complicaciones. Y con esto de repente tendremos un poco más claro el panorama y podremos discutir lo que sigue del caso. Primero tenemos que ver algunas partes de la anatomía. Tenemos que saber que debajo del pedúnculo va a salir la raíz y vamos a tener la parte del disco. Esto va a estar por delante de las articulaciones facetarias y tenemos que tener un parámetro importante que en el ligamento por debajo, antes de que salga la raíz, tenemos esta arteria que siempre es la que nos sangra a nivel de la región interfacetaria, que tenemos que tener mucho cuidado y siempre, si la vemos, tratar de ligarla. Y recordar que el ligamento intertransverso es nuestro límite entre para entrar al retroperitoneo. Entonces, ¿qué es una osteotomía en la columna? Es una extracción de un segmento espinal posterior en una columna vertebral fusionada o no fusionada. Por lo general, las osteotomías que en los últimos años, más o menos a partir del 2000, la gran mayoría son hechas por vía posterior. Puede incluir las columnas medias y anterior y es un auténtico desafío terapéutico, sobre todo por las grandes complicaciones neurológicas que implica. Y el objetivo de este tipo de procedimientos es restituir y optimizar el equilibrio raquídeo en los distintos planos, ¿no? Para permitir el balance sagital. Como por ejemplo en este caso vemos que el balance está bastante alterado. Entonces tenemos que hacer primero una toma de decisiones quirúrgicas, ver el estado médico del paciente, ¿no? Es diferente un paciente con postrado, con paraplegia, que tiene enfermedad neuromuscular, versus un paciente que camina o un paciente que tiene una apariencia más normal, ¿no? De un mejor estado físico. Ver la experiencia del cirujano es diferente que lo haga un cirujano joven versus un cirujano de mayor experiencia. Si la deformidad es menor o es mayor, qué tanta flexibilidad va a tener esta deformidad, ya que de eso también puede ser que haga una osteotomía de menor o mayor. Si es una difosis gradual o es una cifosis de ángulo agudo, o si el paciente tiene una fusión previa, lo cual me va a alterar todos los parámetros anatómicos, haciendo más difícil el procedimiento. Entonces, ¿cuáles son los factores del cirujano? Tenemos que ver experiencia, cuántas has hecho, y si en caso no tienes el suficiente bagaje, entrar con cirujanos experimentados, dónde vas a hacer la osteotomía, en qué nivel de la columna, que tengas todo un equipo quirúrgico que te acompañe, ya que es un procedimiento donde no solamente es el cirujano el que lo hace, sino tiene que estar en coordinación con el anestesiólogo, con el neurofisiólogo, con el ayudante, con la enfermera, todos tienen que estar en sincronía para que puedan fluir el procedimiento de la manera más segura. Si en caso quieres hacer esta como una nueva práctica y no quieres complicaciones, es lo más recomendable lo recomendable es empezar de osteotomías de menor a mayor nivel. ¿En qué entorno estamos? ¿En un entorno académico, público, privado? ¿Qué soporte tiene tu hospital? Si usan biomodelismo, si usan planificación tridimensional, usan Surgimat. En caso de que también qué tipo de mesa quirúrgica tienes, qué equipo, instrumentales, fluoroscopio, implantes, UCIs, todo eso tenemos que valorar antes de hacer uno de estos procedimientos. Y en el preoperatorio vamos a tener las pruebas de imágenes, siempre hacer un hemograma para ver analizar el desequilibrio,
pensar en las radiografías dinámicas, en el push-prone para ver la reductibilidad. La resonancia, acá tenemos las tomografías para planificar qué tipo de implantes, ver si es que hay o no estenosis. También está con la resonancia magnética para ver el eje medular, si es que encontramos alguna alteración del neuroeje. En el estudio perioperario saber que hay un riesgo de hemorragia elevado. Vamos a usar un recuperador sanguíneo, estudios cardíacos en pacientes que tengan comorbilidades para ver la ecocardiografía, pruebas de estrés, pruebas de esfuerzo, para ver si es que van a tolerar el procedimiento con grandes pérdidas de sangre. Acá, por ejemplo, tenemos otras alteraciones del neuroeje. Vemos si hay enfermedades intercurrentes que deben controlarse y en algunos casos pedir potenciales neurofisiológicos para ver si es que hay o no alteraciones previas en caso que tengamos dudas. Pero mire, estos pacientes, producto de esta deformidad, tienden a disminuir su actividad física y al examen físico a veces podemos ver que hay una menor fuerza de lo normal y nos puede generar dudas de que si tiene o no un compromiso motor previo. También tenemos que ver la preparación anestésica. Si no somos anestesiólogos, tenemos que saber qué tipo de anestésico van a usar, si van a usar remifentanilo, tiba, piva. Tenemos que tener presente que podemos hacer un test Stagnara, el uso de ácido tranexámico, muy controversial el uso de los corticoides. La neuromonitorización tiene que ser multimodal, tenemos que tener al paciente en una posición adecuada, ver las zonas de presión, que la mesa nos permita ser hiperlordótica, sobre todo cuando hacemos técnicas de cierre como el PCO. Tenemos que tener si tenemos el fluoroscopio, neuronavegador, hemostáticos, el material adecuado. Y en el postoperatorio, una vigilancia especial, ya que estos pacientes tienen alto riesgo tromboembólico, y en algunos casos, en caso de que haya alguna alteración, estos pacientes pueden usar un dren torácico. Va a depender del tipo de cirugía y si se compromete o no la pleura. Y por ejemplo, en este caso, acá tenemos una mesa adecuada que nos ayuda con la cirugía, con los puntos de presión, nos ayuda para el uso del fluoroscopio. Y tenemos que saber que hay dos tipos de desequilibrios digitales. Uno, que es un desequilibrio segmentario o regional, que es un segmento corto que no usa más de 2 o 3 vértebras, que compensan con la lordosis y mantienen una columna equilibrada, como en este caso. Y un tipo 2, que es un desequilibrio global, donde tenemos un desequilibrio sagital mayor a 5 centímetros, que no se puede compensar con la deformidad, por lo cual los pacientes empiezan a hacer una compensación con flexión de caderas y de rodillas y puede tener asimetría de hombros. Acá podemos ver una columna equilibrada, una columna con un desequilibrio sagital un desequilibrio tipo 1 y con un desequilibrio tipo 2. Y entonces, ¿cuáles son las indicaciones para este tipo de osteotomías? Las deformidades rígidas en el plano coronal o sagital, que sean postraumáticas o PGK, descompensación o mala alineación espinal, una deformidad progresiva rápida, una pseudoartrosis, una columna previamente fusionada, fenómeno cigüeñal postoperatorio en pacientes pediátricos, o que no sea corregible con instrumentación sola, ¿no? Como en esos casos. Entonces, vamos a ver lo que son las osteotomías. Por lo general, en la bibliografía hay muchos usos variables de la terminología. Incluso entre publicaciones las técnicas varían sustancialmente, ¿no? Por ejemplo, la técnica de Smith-Peterson la hablan como osteotomía en cuña de apertura, osteotomía de Chevron, osteotomía de extensión, ¿no? Entonces, Schopp quiso clasificar y organizar todo esto. Entonces hizo una clasificación exhaustiva basada en la anatomía de las osteotomías para establecer una fiabilidad interevaluador con una concordancia entre estos casi perfecta. Entonces vemos que esas concordancias son casi mayores al 90%. Entonces pasamos con el shock tipo 1, que es prácticamente la fasectomía parcial, la que usamos para poder ingresar los pedidos a nivel de la deformidad torácica o lumbar. Es una técnica habitual y por lo general el cambio es limitado
tenemos que tener una movilidad de la columna anterior y nos produce en una sumatoria total de unos 5 o 10 grados. No es mucho lo que nos produce, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la facetectomía a múltiple nivel. La facetectomía total o tipo 2, shock tipo 2, es la técnica que en un principio la describió Smith-Petersen en 1945, que fue hecha en espondilitis anquilosantes, pacientes que tenían una fusión anterior, que solamente era un solo nivel a nivel lumbar, y era una osteotomía de apertura anterior. Y Ponte, en el 84, la modifica en columnas móviles que no estaban fusionadas en la parte anterior, haciéndolas múltiples a nivel torácico, y era una osteotomía posterior ortodotizante más acortamiento posterior. Entonces, es prácticamente un chevrón en el arco posterior, donde retiramos todo el complejo ligamentario posterior, la espinosa, articulaciones facetarias y ligamento amarillo. Por cada milímetro de resección es 1 grado y corrige de 7 a 10 grados por osteotomía. Tiene menor cambio en la altura de la columna y menor riesgo neurológico, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos, como es. Acá vemos la técnica quirúrgica, empezamos con la resección del complejo ligamentario posterior, usamos las espinosas, empezamos a retirar las facetas, el ligamento amarillo, y acá ya tenemos todo abierto y hacemos el cierre. Y con eso confirmamos la movilidad de la osteotomía. ¿Cuáles son? Que requiere disco móvil, una laminectomía parcial tenemos que hacer para evitar el pinzamiento de la raíz nerviosa al hacer el cierre. Tenemos que acordarnos que en las esclerosis idiopáticas la medícula espinal está en el lado cóncavo y no se recomienda más de 6 niveles, ya que hay mayor alargamiento anterior, pudiendo producir complicaciones vasculares y gastrointestinales. La sustracción pedicular es un shock tipo 3, lo describió Thomann en 1985, y es una resección vertebral transpedicular en cuña, donde hace una resección de todos los elementos posteriores, y de ahí se hace una osteotomía en cuña a través del pedículo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que proteger el saco duro de las raíces. Como es una osteotomía en cierre, no requiere un soporte anterior. Puede haber un sangrado excesivo hasta de 2 litros, aunque da mejores tasas de fusión y menos tensión, ya que es un contacto hueso con hueso, no modifica la columna anterior. Y necesitamos por lo menos 2 niveles superiores e inferiores de instrumentación y te corrige hasta 40 grados. Vemos la técnica, el vaciamiento posterior, a través del pedículo se hace el vaciamiento, se hace la osteotomía por contrapresión del arco posterior del cuerpo vertebral y se hace el cierre. Acá podemos ver la técnica crítica, lo mismo que hemos explicado. Primero se colocan los tornillos, se retira, se hace todo el marcaje del arco posterior, se empieza a hacer la resección, se ubican los pedículos, se empieza a hacer un decancelamiento, de ahí se corta la parte posterior del cuerpo vertebral, se puede ver cómo pasa libremente un Penfield, de ahí se hace la ruptura del arco posterior por contrapresión, se hace el corte del lateral y de ahí vemos cómo cerramos la osteotomía y queda así. Tenemos que hacer la osteotomía posterior en piedra angular, o sea, abrir en forma cuadrangular para disminuir el pinzamiento de la dura. Tenemos que quitar toda la base del pedículo porque las espículas pueden lesionar las raíces. Como lo habíamos mencionado, la impactación de la cortical posterior del cuerpo vertebral es para romper esa cortical a través de impactación. El sangrado por lo general se resuelve con el cierre de la osteotomía. Y si queremos hacer una osteotomía oblicua, podemos hacer el corte más de un lado de la osteotomía. La sustracción discal es una modificación del PCO. La shock tipo 4 lo usa Lehmann en el 94. Es una shock tipo 3 más resección del disco intervertebral adyacente. Requiere una resección costal en la región torácica y siempre hay un riesgo de atrapamiento de las raíces en el cierre, ya que vamos a tener 2 raíces saliendo desde un mismo agujero y también produce correcciones hasta 40 grados, ¿no? Como vemos acá. Igual la técnica quirúrgica, se hace la resección de segmentos posteriores,
Pero acá vamos a también resecar el disco. Y después de resecar el disco, se hace la osteotomía a nivel de la base inferior del pedículo. Y acá sí podemos sacar en bloque las partes óseas, ¿no? Y acá tenemos que tener soporte anterior en casos de acortamiento marcado. Si tu apertura es mayor a 5 milímetros, podemos poner un soporte anterior. El cierre de la osteotomía tiene que ser bajo control visual y el ajuste del material de osteosíntesis hay que curvarlo in situ. Y la corpectomía total, que puede ser SWAP tipo 5 cuando es una sola vértebra o tipo 6 más de una vértebra. McLennan lo describió por primera vez en el 22. Luque la describió con 8 pacientes en el 83 y Zook la volvió más popular en el 2002 al hacerlo todo por vía posterior. Anteriormente se hacía por abordaje anterior y posterior. Y bueno, pues es la resección total de toda la vértebra, como las técnicas anteriores, solo que en esta vez englobamos las paredes laterales y hacemos la resección corporal y acá sí o sí tiene que ir un soporte anterior. Como en este caso, hacemos todo el marcado de la zona, se reseca el cuerpo vertebral y se pone un soporte anterior y se coloca una barra de soporte. Acá vemos los resultados. Y es una corrección equilibrada sin estirar ni comprimir la médula espinal. Tenemos que tener un control de sangrado, ya que sangran bastantes. Tener mucho cuidado contra la traslación medular, ya que puede causar daño de la médula. Y tener un buen anclaje proximal y distal, por lo general con 3 anclajes, barras de crombo cobalto que son más resistentes. Siempre la complicación más común es la ruptura del saco dural y la planificación preparatoria es clave para el éxito. ¿Y qué tipo de osteotomías podemos elegir? Acá tenemos un resumen, las tipo 1 o 2, por lo general es 10 grados por nivel, de las 3 o 4 de 30 a 40 y las 5 y 6 de 45 a 70. De acuerdo al tipo de deformidad, si es una deformidad tipo 1 o tipo 2, por lo general podemos escoger en las tipo 1, cuando el balance es adecuado y la curva es larga, por lo general las Smith-Peterson, y si la columna es angular, sobre todo a nivel torácico, las PCR. Igual acá dependiendo si tenemos experiencia o no en las osteotomías o buenas o malas condiciones médicas, podemos pensar en hacer fasciectomías simples o no osteotomías. Y de acuerdo al tipo de angulación, si es gradual o cifótica, si es ese ángulo agudo, pues en el nivel torácico por lo general se prefiere el BCR y a nivel lumbar por lo general el PCO por la movilidad de la columna. Igual también si tenemos una imbalancia sagital, si es más de 10, si es más de 10 centímetros, un PCO, y si es menos de 10 centímetros, y si la columna es móvil, un Smith-Peterson, y si es fija, un PCO. Entonces, resumiendo, el Smith-Peterson o la shock tipo 1 y 2 tenemos que tenerlas cuando hay una deformidad reductible, queremos menos de 30 grados de corrección y no hay un desbalance o el desequilibrio es menor. Una shock tipo 3 o 4, cuando hay una cifosis de ángulo agudo fijo, lumbar sin desequilibrio sagital, una cifosis de ángulo agudo fijo torácico con desequilibrio menor y requeremos una corrección menor de 30 grados o hasta 40 grados con un desequilibrio mayor. Y una BCR, cuando es una cifosis de ángulo agudo fijo torácico con desequilibrio menor o mayor, por lo general los preferimos a nivel torácico, ya que el sacrificio de las raíces nerviosas no produce tanta alteración. Y con el crudo queremos corregir más de 35 grados y con un desequilibrio sagital mayor. Las complicaciones, cuando son shock tipo 2, por lo general hay hematomas, a veces puede haber infección superficial de herida, o cuando un desequilibrio coronal, cuando hay más de 3 Smith-Peterson. Los tipos 3 o 4, por lo general, en 39% de complicaciones, la mortalidad es de 0.5, los déficits neurológicos van a ser 15%, puede haber neumonía, embolia, infarto del miocardio que se ha visto, y los shock tipos 5 y 6, por lo general van hasta el 61% de complicaciones. En cantidad son las pérdidas de potenciales intraoperatorias, el déficit neurológico hasta un 29%, siendo 3%
permanente, el desgarro dural hasta en un 11%, y hemoneumotórax se puede ver cuando las deformidades son mayores a 100 grados. Y los sangrados por lo general van desde los 320 hasta 5 litros, ¿no? Con un promedio de 2.8 litros. Acá vemos igual, a más complejidad, mayores complicaciones. Gracias. Y ahora, continuando con el caso clínico, quisiera saber la opinión de los panelistas. ¿Qué le podemos ofrecer a esta paciente? Lucho, ¿Alguien se animaría? muy buena tu exposición. Lo único que me gustaría resaltar es que para este tipo de, como muy bien lo han dicho, quiero enfatizarlo, tienes que tener un manejo protocolizado y un equipo de trabajo, ¿no? Y más que nada tienes que tener un respaldo de tu hospital, porque son cirugías de alta complejidad, cirugías con alto riesgo de complicaciones. Y si es que los demás que están a tu alrededor no entienden ese, ese tipo de cirugías, es difícil manejar entonces este tipo de patologías en esos hospitales. Ok, bueno, sin duda es un paciente para manejo quirúrgico. No creo que alguien opte por un manejo conservador en este tipo de deformidades sifóticas, porque estas deformidades van a progresar y sí, pues en muchos de los casos, como hemos visto, son sintomáticas. ¿Qué opina él? No, definitivamente es importante identificar la historia natural. Sabemos que las deformidades en cifosis, sobre todo la cifosis congénita, tienen historia natural ya bien definida. Y el riesgo en estas enfermedades, estas deformidades, es la lesión neurológica como debut, incluso, llegando hasta el 10% de déficit neurológico o parapléjica o paraplegia en debut. Entonces, las deformidades cifóticas o las cifosis congénitas, si bien es cierto, es un capítulo aparte de las deformidades pediátricas, son mucho más raras que las escoliosis congénitas, pero también el grado de lesión neurológica es mucho mayor y el riesgo de que esto progrese y la paciente no tener ninguna sintomatología neurológica vaya a presentar con un riesgo neurológico donde no todo nuestro esquema cambia. Es diferente el manejo de un paciente con déficit neurológico a un paciente que esté íntegro. Entonces, eh, mm, asumo de que por las imágenes que nos han mostrado, pues que esto es una hemivértebra, este es un tipo de deformidad, digamos deformidad en alteración de la formación, ¿no? Es una deformidad tipo 1, según las clasificaciones de McMaster, en la que el grado de progresión con el tiempo va, cuando son menores de 5 años, a más de 5 grados, y a medida que va aumentando, disminuye la frecuencia de progresión, el grado de progresión, pero esta niña, si bien es cierto, aún tiene algo de crecimiento, entonces esto va a progresar, por un lado. Por otro lado, el dolor crónico que ella tiene, asumiendo que es un dolor degenerativo propio de la deformidad, no va a mejorar con nada. Entonces, definitivamente requiere un tratamiento quirúrgico, ya sea por el manejo del dolor y por evitar la historia natural de la enfermedad, que es la progresión y un potencial riesgo neurológico futuro. Entonces, definitivamente estos pacientes tienen que ir a un tratamiento quirúrgico pronto. Gracias por las opiniones. Igual nosotros hicimos el ejercicio con el algoritmo y los algoritmos nos indicaba que por ser una deformidad a nivel a predominio torácico, ambos eran de manejo con una BCR, una restricción corporal vertebral. Hicimos las simulaciones a nivel del Surdimap y vemos que planteamos también un PCO, un Short tipo 4,
donde veíamos que solamente corregíamos casi el 50%, mientras que con un shock tipo 6 logramos corregir casi un 90%. Así que nosotros usamos bastante lo que es el score de riesgo, el score focus, que nos indica de acuerdo al procedimiento que vamos a hacer, el riesgo de que pueda haber una lesión neurológica o una complicación mayor. Y haciendo una osteotomía de shock tipo 4, teníamos un score focus tipo número 3 con 45% de posibilidades de una lesión con una complicación mayor, y un SHOP 6 y un SHOP 6 que hubiera sido la resección de los dos cuerpos vertebrales, haciendo un score focus número 4, teniendo un 55% de lesión. Pero al hacer una osteotomía completa, tendríamos que haber sacrificado probablemente el nervio de T12 o L1. Entonces, como sabemos, L1 es un nervio motor. Nos quedó mucho la duda de cuál de las dos decisiones tomar. Así que nosotros no nos atrevimos a hacer este, una completa corrección de la deformidad, así que nos fuimos por una corrección parcial, hicimos una artrodesis vertebral posterior desde T9 hasta L3 con un PSO de T12 ampliado, ¿no? Un SHOP tipo 4. Y acá estamos en plena intervención quirúrgica donde hacemos la corrección, hacemos la resección del arco posterior, hacemos las osteotomías como se ve bien, habíamos hecho la disectomía y después hicimos el cierre. Y algo que me olvidé mencionar, este es el postoperatorio. No hubo necesidad de poner un soporte anterior, ya que el cierre nos dio una abertura menor de 5 milímetros. Logramos instrumentar L1, como ven acá, y el score funcional de que estaba en 65% pasó a un 80%. O sea, la paciente estaba bastante contenta con el resultado. Mandamos la muestra anatomía patológica, nos confirmaron que no era una infección, a pesar de que nosotros también nos quedamos con la duda de que podía ser una infección, y la paciente mejoró sustancialmente su calidad de vida. No había dolor, ya no había dolor, incluso hacía sus actividades normales, estuvo con un corsé por un promedio de 6 meses, el destete del corsé no fue nada grave, se confirmó la artrodesis y bueno, la paciente está bastante bien actualmente. Luis, te hago una pregunta. Dígame, Primero, doctor. primero felicitar porque los resultados reflejan el buen trabajo y la planificación que hicieron para obtener este tipo de resultados. Definitivamente hay que tener mucha experiencia. Pero mi pregunta, ¿cuánto tiempo ya va del seguimiento? Ya más de 2 años ya. La paciente ya, la última vez que la vi fue ah, en febrero del año pasado y ya tenía como 2 años de operada y no había mayor problema con ella. Le haces un seguimiento continuo porque es muy... Bueno, por la pandemia se nos ha perdido un poco, pero sí, la mamá cuando hay algún problema me llama o me escribe, pero no ha tenido mayor comunicación. bueno, si no se te ha comunicado es porque las cosas van bien. Lo que te decía que en este tipo de resoluciones no es frecuente, pero te puede suceder la fatiga y ruptura de implantes. Sí, ¿Sí? sí, es una complicación bastante frecuente. Y ese es el tema. Ahí viene, ¿qué pasa si hay ruptura de implante? Te digo esto porque te puede suceder. Este tipo de cirugías tan complejas, con buenos resultados radiológicos por el momento, pueden terminar con el fracaso. Hay una ruptura de implantes, hay que modificar la estrategia para ahora resolver las complicaciones postquirúrgicas tardías. Claro, por eso es bastante común incluso poner dos o poner 3 o 4 barras, ¿no? De Correcto. refuerzo, o para eso también los soportes anteriores, ¿no? Pero realmente nosotros siempre nos quedamos con la duda de que si realmente era o no una infección, por eso que decidimos hacer ese manejo, ¿no?
más que todo para obtener gran parte de la pieza y no poner un injerto en esa zona que podría hacer activar una infección que estaba dormida, ¿no? Pero felizmente la patología nos confirmó lo contrario y ya estuvimos más tranquilos y se logró pues el objetivo, ¿no? Es lo importante. Y esto lo hiciste en un solo tiempo. Sí, lo hicimos en un solo tiempo. Incluso no poder reconocer a su partner ahí. Ah, claro, lo veo ahí. Sí, sí, muy excelente, excelente los resultados, solamente te toca hacer un buen seguimiento. ¿No pensaste en algún momento colocarle doble barra? Sí, se O pensó, pero también entiendo que la fatiga, el tiempo de cirugía, hace que uno termine ahí porque ve que todo se ha corregido y pues esperemos que vaya bien, sobre todo eso. eh, como le digo, lo tuvimos con Corsé y para qué, respondió bastante bien. No sé si los panelistas tienen alguna observación sobre los niveles de fusión, 3 por arriba, 3 por abajo, consideran que está bien, es muy corto, si ahí debieron acabar o debieron ascender, por qué sí ahí, por qué no. Sí, justo tomando las palabras del doctor Chirinos, es muy importante el seguimiento y es ahí en donde va mi pregunta. ¿Por qué utilizaron como final el T9? Ya que en las imágenes que han mostrado de la medición tienen hipercifosis. ¿Por Claro, qué terminaron en T9? lo que pasa es que la hipercifosis era más dependiente de la deformidad, vamos a retroceder, de la deformidad cifótica aguda, y a nivel de T9 todavía no empezaba un ratito, no empezaba la cifosis torácica normal, ¿se da cuenta? T12, T11, T10, T9. El ápice más o menos era a nivel de T6, de T5, T6, pero acá más que todo era una columna bastante recta. Entonces, se sabe que el disco de anclaje ideal para una deformidad toracolumbar o lumbar es T10 o T9, ¿no? Por eso decidimos irlo solo hasta T9. Hay algo que he notado, que sí, te hice la pregunta porque no sé si a muchos de ustedes la medición de la cifosis torácica es a veces dificultoso por los artefactos que se presentan a nivel de la unión torácico-cérvico-torácica, ¿no? Sin embargo, hay algo que para la Acá. definición de una deformidad, déjalo ya, ¿eh? Para una definición de una deformidad rígida es de que no tenga reducción a las maniobras ya sea de inclinación o de tracción. Obviamente una deformidad angular es prácticamente rígida, es 100% es rígida, una deformidad angular es rígida. Y las otras, tanto hacia arriba y hacia abajo, son compensatorias. Pero en la radiografía, si bien has mostrado, tiene una cifosis de 91, no, 71 me parece, ¿no? 71. 90. Cifosis torácica Ah, la 76. lisifosis 71. 76, sí, 76. 76. Entonces, asumimos que esto es compensatoria y es ahí donde nosotros tenemos las herramientas de poder definir si estas curvaturas son compensatorias o también son estructurales. Y para eso nos damos la opción de la tomografía. La tomografía es un estudio que se hace en decúbito dorsal y como se hace ahí prácticamente no tiene cifosis. Como que es tan flexible esa cifosis, ¿no? Una cifosis prácticamente, ¿cuánto le echamos ahí? 10 grados en decúbito dorsal. Entonces, tenemos dos situaciones. La medición en la radiografía no fue la adecuada o es tan flexible compensatoria que con el decúbito se corrige. Entonces, ahí tranquilamente podemos, yo creo, estar tranquilos de haber terminado en T9, ¿no? Sabiendo de que esta es una deformidad, una cifosis compensatoria y no rígida.
Y bien, también te felicito por la resolución del caso. Me da tranquilidad ya que la biopsia o la muestra ya definitiva se ha enviado a la Anatomía Patología de Niños Infeccioso. Queda como un mensaje, pues, no, que los dolores en niños con deformidades hay que considerar la enfermedad degenerativa. Y yo me hubiera ido por una BCR, quizás con un soporte anterior, por la severa cifosis que manejaba, pero la osteotomía de sustracción pedicular pues muestra que es una alternativa que nos va a tener menor riesgo neurológico, menores complicaciones y tener un resultado muy similar a una BCR. Felicitaciones. Justamente por eso traigo acotación del caso, porque es un caso que por donde lo veas es bastante controversial, desde la indicación, la resolución, la discusión, ¿no? Entonces, eso me pareció la mayor importancia del caso clínico. Incluso nosotros también dudamos mucho antes de tomar la decisión quirúrgica, ¿no? Pero al ver que la paciente ya había pasado por terapia física, semanalmente estaba usando antiinflamatorios, corticoides, era una niña que ya no tenía calidad de vida, ¿no? ¿Tú la Incluso ya operabas no si es iba al que no colegio. tenía dolor? ¿La operabas si no tenía dolor? Es una pregunta muy difícil realmente. Si no hubiera tenido dolor, probablemente creo que no le hubiera operado de repente. No, no sé, de Luis verdad. Neira, Luis, Pechito. No, 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 a mí me queda claro, esta es una paciente quirúrgica, ¿cómo? Sí, ok, y eso que quede claro. Este También opino lo paciente, si mismo. no tiene dolor Quirúrgica ahorita, sin dolor. va a tener dolor de acá a unos 10 o 15 años. Y va a ser mucho más difícil corregir esa deformidad de acá en 10 o 20 años. Ok, con lo que mencionaba el doctor Chirido, en poner dos barras, sí se hace, pero yo he visto más eso en cirugías de deformidades en adultos, porque, y mientras que tú corrijas, la falla en estos pacientes es falla mecánica, ¿ok? Falla de balance. Si tú no corriges el balance espinopélvico, eso va a fracasar, así pongas dos, tres barras, va a fracasar. ¿Ok? El fin de la cirugía no es tanto corregir la cifosis, sino llevarle a un balance espinopélvico adecuado. Eh, excelente, excelente tu resultado, Luchito. Nada más que felicitar. Eh, Luis, ¿me permites acotar algo más? Solamente para mencionar, mientras uno va, si uno cuenta de abajo hacia arriba, mientras uno va subiendo T9, T8, T7 y se detiene, los riesgos de la cifosis que viene más adelante es inminente. Incluso el haber terminado en T9 ya entra al riesgo de hacer cifosis o cemento adyacente por encima del implante. Por ahí lo mencionó el doctor Torres. Yo también hubiese pensado en una BCR y hubiese puesto un reemplazo de cuerpo vertebral, un sustituto de cuerpo vertebral, y esto me permite hacer menos fijación por encima y menos fijación por abajo, hacer una mejor superficie de contacto y evita que los implantes se desgasten o se fatiguen. Entonces, solamente para decirlo, ¿no? O para todavía los participantes que están ahí, uno a veces piensa que instrumentar más arriba es más seguro, fracaso. O sea, siempre hay que utilizar o solamente coger los tres últimos niveles, T12, T11, T10, y ya cuando uno llega a T9, T8, ya comienza uno a dudarlo, porque el seguir instrumentando un poquito más arriba significa que irse a T4, porque ya se viene, como le dije, los segmentos adyacentes y nuevamente hay que volverlos a intervenir a estos pacientes. Por eso, en resumen, yo hubiese querido, si me hubiese tocado manejar este caso, hubiese puesto un sustituto de cuerpo vertebral y con respecto al dolor, definitivamente tenga o no tenga dolor, como dice Neira, esto siempre ha sido quirúrgico y mientras más temprano, mejor. Con respecto justo a los sustitutos, no sé si Edwin, hay mucho colapso de los sustitutos vertebrales en pacientes pediátricos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Esos colapsos van a generar aumento de la psicosis que hemos intentado corregir.
Entonces, yo creo que en este caso yo hubiese hecho lo mismo que ha hecho una sustracción pedicular, mayor, mayores beneficios en cuanto a la osteointegración o a la fusión de ese cemento y menos riesgo de complicaciones. Y se ve pues en su radiografía postquirúrgica que por lo menos hay un balance cervical. Lucho, Sí, ¿hablas de subsidencia? En cuanto a los sustitutos que están poniendo. Ajá. Me refiero a un injerte tipo malla, una caja expandible. Subsidencia, ¿a eso te refieres? Sí, sí. claro, pero ya estamos hablando de un paciente casi adulto, ya tiene madurez esquelética la columna, ya casi 14 años, no podemos estar hablando ya de un paciente pediátrico porque a esa edad ya terminó el crecimiento, casi a los 13, 14 años en la columna vertebral, entonces es poco probable que sea suicidencia, pero cada día tiene sus riesgos, sus beneficios, ventajas y desventajas, entonces aquí no hay nada absoluto, ¿no? Son posibilidades que uno puede plantear y de acuerdo a lo que a la experiencia que uno tiene, ¿no? Efectivamente, Luis Núñez tiene más experiencia con este tema de la frustración pedicular y le ha ido bien. Y a mí las fracturas me enseñaron más a utilizar los reemplazos de cuerpos vertebrales y también diría que me van bien y hago menos instrumentación porque es casi lo mismo, o sea, una fractura termina acuñándose y lo que hacemos es doble abordaje anterior-posterior, pero las instrumentaciones sí son más cortas. Claro. René, ¿me permites un comentario? ¿No, René? Sí, 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 doctor. Disculpen la intromisión, pero yo quería comentar sobre sobre la clínica de este paciente, ¿no? Se ha vertido algún concepto que no estoy muy de acuerdo. Es cierto, cuando hay una escoliosis idiopática, la presencia de dolor nos tiene que hacer dudar mucho de la etiología sobre la causa de la escoliosis idiopática. Pero en deformidades congénitas el cuadro clínico es diferente y se habla mucho y está muy presente el dolor muchas veces. O sea que dolor en malformaciones, en deformidades congénitas, sí es parte de la clínica. Y en este paciente yo creo que la clínica, por lo que se estaba generando, era una inestabilidad vertebral y eso es lo que ha generado el dolor. Ha generado contractura. Esta inestabilidad ha generado una un desgaste muy precoz y muy rápido a ese nivel. Además se ve que algunas articulaciones están sueltas, ¿no? Cuando se analiza la tomografía, a veces pues no evaluar con detenimiento y lentamente, ahí hay una articulación que está suelta, entonces yo creo que eso es lo que a este paciente le generaba el dolor. Completamente de acuerdo que por todos los lados, con dolor o sin dolor, era quirúrgico, ¿no? Y sí coincido con el doctor Chirines, que más me hubiera gustado un soporte anterior, lo que hace que la instrumentación sea más corta, ¿no? Pero igual, felicitaciones, el caso está perfectamente resuelto. Hay alternativas y esta alternativa ha funcionado muy bien. Solo quería incidir en eso del dolor. En escoliosis idiopática, dolor, algo está pasando, algo hay, algo diferente y hay que echarse a buscar. En deformidad congénita, el cuadro clínico es diferente, es la posibilidad de dolor. Lógicamente, de todas maneras, creo que hay que descartar la posibilidad de infección, pero con los estudios que tenía y si me dice que tenía una resonancia que no mostraba nada en particular, para mí hubiera sido también suficiente. Gracias. Bueno, gracias por la acotación, doctor Basurco. Si no hay más preguntas, veo que el chat está vacío. Agradecerle la participación de los panelistas y sobre todo de Luis Núñez, excelente presentación de caso clínico. Agradecimiento también a Spesive y a Surgical que hacen posible que este tipo de evento sea tan interactivo y nos beneficie y nos enriqueza y nos complemente de conocimiento y experiencia. Muy agradecido a todos ustedes. Disculpe si en la primera, al inicio de la presentación, no pude participar por problemas de audio. Luis, ¿algo más que tengas?
Bueno, solo agradecer por la invitación. Espero que esto les haya sido de enriquecimiento. Y bueno, a no perderse los siguientes casos, que deben estar muy interesantes. Muchas gracias. Muy bien, tienen un sondeo en la pantalla, por favor, si lo pueden resolver. Mientras yo aprovecho para agradecer al doctor René Chirinos por la moderación de este caso clínico. Lógicamente la presentación excelente del doctor Luis Núñez. Y cómo no, la participación de nuestros panelistas, el doctor Luis Neira y el doctor Edwin Torres. Muy agradecido por su presencia. Están, como siempre, todos invitados a presentar sus casos clínicos para que podamos seguir intercambiando opiniones. Muchas gracias. No se olviden de nuestros eventos que vienen por delante. El segundo curso virtual es el 19 y 20 de marzo. El banner lo tienen en pantalla. Sin más, hasta luego conmigo. Gracias a todos.